Diferentes etapas de la libertad sindical. Etapa represiva. En el siglo XVIII, en los primeros tiempos de la Revolución Francesa, el intento de asociarse configuraba un delito. Así lo plasmaba el artículo 1 de la Ley Le Chapelier, aboliendo los intereses comunes, y en el artículo 2 disponiendo que las corporaciones eran un delito. Etapa de tolerancia. En Inglaterra, luego de los numerosos movimientos obreros del siglo XVIII, el Parlamento prohibió las coaliciones de cualquier tipo. A partir de allí comenzó una lucha por la consagración de la libertad sindical. Etapa de reconocimiento. En Francia, en 1884, se dictó la ley Waldeck-Rousseau, que reconoció el derecho de sindicación, derogando la ley Le Chapelier. 1891, León XIII, en la encíclica Renorum Novarum, da comienzo a la concepción de la denominada doctrina social de la Iglesia, que en su párrafo 34 indicaba el lugar preferente lo ocupan las sociedades de obreros y comprenden en sí todas las demás. Nociones de la libertad sindical. El doctor Mario Ackerman la define de la siguiente manera: la libertad sindical como un derecho subjetivo, individual y colectivo de los trabajadores y empleadores para asociarse y desarrollar sin interferencias las actividades necesarias para la promoción y defensa de sus intereses colectivos y profesionales. El doctor Ectala la define como para quien las normas constitucionales y legales se refieren específicamente a los trabajadores y a las organizaciones por ellos constituidas. Libertad sindical individual es el derecho de los trabajadores y empleadores a crear organizaciones sindicales, a afiliarse o no, o desafiliarse para ejercer sus derechos y para la defensa y promoción de sus intereses sin interferencias. La libertad sindical individual positiva es el derecho a desarrollar una acción sindical sin ser limitado por otro sujeto. La libertad sindical individual negativa es el derecho a no afiliarse a una organización sindical o desafiliarse de la misma. No es reconocida por toda la doctrina y asimismo la OIT no la reconoce expresamente en el Convenio 87. Podemos encontrar cláusulas de seguridad sindical que son reglas destinadas a promover la afiliación al sindicato y son frecuentes en los países sajones. Libertad sindical colectiva es el derecho de las organizaciones de trabajadores y empleadores a crear organizaciones de grado superior, nacionales o internacionales, a afiliarse o no o desafiliarse de las mismas y a desarrollar sus actividades sindicales de gestión interna y externa sin interferencias. La libertad sindical colectiva positiva supone la independencia y la autodeterminación de las entidades sindicales para su organización y la programación y desarrollo de sus actividades sin la interferencia de otros sujetos. Se manifiesta en el derecho a la personalidad jurídica y la autonomía frente a otras entidades sindicales y en los sindicatos de trabajadores frente a los empleadores y sus organizaciones. La libertad sindical colectiva negativa es el derecho de los trabajadores y empleadores a no afiliarse a una entidad superior nacional o internacional y a desafiliarse de la misma. En el emblemático caso Víctor Ottoboni, delegado gremial desesperado y despedido por la empresa Pate, generó un fallo bisagra. Fue despedido por participación en mediación directa e ingresar a la fábrica de forma clandestina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la sentencia que había permitido excluirlo de su tutela sindical para poder ser despedido por la firma. El fallo de los jueces de la Corte Suprema Nacional es progresivo porque se plantea claramente a favor de la libertad sindical. Sin disidencia, los jueces de la Corte Juan Carlos Maqueda y Elena Hayton de Nolasco y Carlos Fait admitieron a recurso federal interpuestos por el CEPROC y ordenaron a dictar un nuevo pronunciamiento. Para la Corte lo que está en juego en este caso es la consagración del ejercicio de esa libertad, en especial en lo relativo a la representación de los intereses de los trabajadores, el derecho a reunión y el derecho a formular un programa de acción. En la provincia de Buenos Aires, en el fuero laboral, no hay cámara de apelación, por lo que hay que recurrir a la Corte Suprema de Justicia. En general consideran que si lo despide la empresa está despedido, que haga juicio por la indemnización. Al lograr ir a la Corte Nacional cambiamos 20 años de jurisprudencia. Ahora esto se puede aplicar a cualquier trabajador invocando el caso Ottoboni. Bueno, la importancia de la libertad sindical con respecto
a lo que hace a los trabajadores es el factor principal para poder desarrollar estas tareas. Si nosotros no tuviéramos libertad sindical, no podríamos ejercer nuestras funciones, y significa que los trabajadores podamos tener la libertad suficiente como para llevar nuestros reclamos a buen término. En ese criterio, cada vez que se rompe el orden institucional en la Argentina, lo primero que se interrumpe son las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Y esto interviene en la CGT, el Ministerio de Trabajo, y ahí empiezan las divergencias. Con respecto a todo lo que hace la libertad sindical, el Estado tiene la función de ser el mediador, de ser el que lleve adelante el equilibrio de la balanza. Por eso cada vez que nosotros vamos al Ministerio de Trabajo a llevar algún conflicto y entramos en algún conflicto colectivo, el Ministerio de Trabajo insta, como parte estatal, a que nosotros conservemos la paz social, porque es de la única manera que podemos llevar adelante las cosas, si no sería el conflicto por el conflicto en sí. Las negociaciones necesitan de la libertad sindical principalmente.